Esta semana vamos a hacer un comentario sobre principios espirituales de la Escuela de Cábala Luriana, del rabino Michael Ben Pesach Pornar de Holanda. El artículo de esta semana trata sobre la diferencia o la adhesión o unidad en las cualidades con las leyes del universo o el santo bendito sea. Esta semana es una semana trágica porque ha ocurrido el terremoto en Venezuela, la catástrofe. Entonces es una semana bastante complicada. Con todo mi corazón deseo que todas estas personas que sufren y están sufriendo todo esto tan difícil puedan sobrellevarlo y seguir adelante. Nuestro compañero Luis Delgado es venezolano y está por la zona de la catástrofe, ayudando. Por eso hay uno de los comentarios, un audio, que se oye distorsionado, pero con la intención correcta lo escucharemos y pensaremos en que toda esta catástrofe va a ir hacia mejor, porque dentro de lo malo siempre se puede sacar lo positivo, que es la unión de las personas. Estamos los compañeros Fran Panicelo, Guillermo de Pimentel y Luis Delgado. Y entonces vamos a hacer unos comentarios, breves comentarios sobre este artículo. Les deseo a todos que tengan una semana de ánimo y de fuerza y de confianza en Dios. De nuevo, vamos a dar un comentario sobre este artículo que tiene muchos puntos interesantes porque trata de la separación en lo espiritual, que solo sucede por la diferencia de propiedades acerca del uno al otro. O sea, en mi comentario hay diferentes puntos que hay que observar porque este artículo de Tess habla de los principios básicos dentro de las enseñanzas de la Kabbalah luriana. Estas enseñanzas afirman, y no solo afirman, dan prueba de que la separación o distancia espiritual depende siempre de la equivalencia de forma. En el trabajo espiritual incesante se basa en pulir estas cualidades, porque en nuestro mundo físico dos objetos se encuentran separados por la distancia física, pero sin embargo, en lo espiritual no existe este fenómeno, el espacio físico. O sea, entonces dos seres están cerca cuando comparten la misma, diríamos, la misma intención y la misma cualidad, y están lejos cuando sus deseos son opuestos. Y en otras palabras, la Kabbalah significa recepción, o sea, la naturaleza del ser humano es recibir, y la propiedad del Creador es el otorgamiento absoluto. Lo que nos separa y nos aleja es nuestro deseo de recibir para nosotros mismos. Esto lo hemos explicado en otros artículos, y esta es la llave de todo. Esta diferencia es la separación mayor, porque nuestro trabajo espiritual consiste siempre en transformar gradualmente el deseo de recibir con la intención de otorgar. En la medida en que esa transformación ocurre, la criatura va adquiriendo semejanza con el Creador y se adhiere a Él. Eso se llama debekut, adhesión.
y es que mientras uno posee mayor rabiut, diríamos grosor del deseo, permanece separado del Creador. Y cuando hablo de grosor del deseo, quiero que sea entendido como ver el mundo con esperanza solo de pedir a Dios, como si fuera una lista de compras. Y eso no es, porque si no hay, o sea, sin pedir lo más necesario, que sería la capacidad de entendimiento en saber el porqué de la vida. Y Yeshua dijo, el Padre y yo uno somos. Y esa frase resuena mucho con lo que estamos diciendo hoy, porque cuando nos acercamos a las cualidades del Creador, hacemos un enlace con sus frecuencias. El texto explica por qué el inferior solo puede recibir una pequeña parte de la luz superior, y no porque el Creador lo limite. Ya hemos dicho que el Creador es abundancia, sino porque el Cli el Cli del ser humano solo puede recibir eso que el Cli está preparado para recibir. O sea, la luz siempre está presente. Lo que determina cuándo puede revelarse a nuestra vasija ya preparada, eso es otra cosa. Nuestra soledad a veces es muy profunda, porque no es solo un estado psicológico, a veces lo es, pero a veces es a propósito, es una desconexión entre la luz y nuestro recipiente. Y en este artículo podemos ver esto, porque cuando estás en soledad es una sensación que revela un lugar en nuestra alma que todavía necesita corrección. Al notar que la soledad, no es un castigo, porque no debemos mirarlo como un castigo. Debemos examinarlo como un diagnóstico espiritual. No debemos enmascarar este sentimiento con fiesta y alcohol, como mucha gente suele hacer, o buscar compañía o placer, puesto que el escapar de este estado solo traerá trabajo irresuelto. Esa soledad volverá, porque el trabajo espiritual hay que afrontarlo, no evadirlo. Claro que puede a veces ser una fase de la vida y que debemos usar, sí, ayuda profesional, psicológica, o buscar amigos, pero no obstante no debe ser ignorado. Buscar ayuda de familiares, amigos y profesionales no contradice la Kabbalah tampoco, puesto que a veces son los medios que el Creador ha puesto en disposición para la corrección. Yo como creyente en Yeshua he experimentado, y lo interpreto así, como que perder la luz del Mesías, que es la chispa que me une a la totalidad por medio del amor y el perdón a los demás. Si todos venimos a este mundo de la misma forma, entonces, como bebés, somos todos de una masa. La fragmentación existe aquí abajo, cuando no perdonamos al prójimo y ver al prójimo como muy diferente a nosotros. Entonces, esto precisamente es lo que nos separa de nuestra unión con nuestro Creador. Y nuestro Mesías dijo que perdonáramos a nuestro prójimo, porque al hacerlo desaparecerá la cadena karmática, lo que le llaman karma. Entonces no desaparece, porque la gente olvida pero no perdona, o perdona pero no olvida, más bien dicho. Y Dios se hizo pequeño para que nosotros pudiéramos existir.
Por eso Yeshua dijo, Abba, perdónalos, porque no son conscientes de lo que hacen. Por medio del estudio de la Cábala podemos entender muchas enseñanzas de Yeshua que yo antes no entendía con la religión. O sea, y no por medio de dogmas luego impuestos por los imperios. Yeshua vino con el mensaje del espíritu y no de la carne. Este mensaje es que Dios es amor y solo con esta conciencia el ser podrá ser liberado de la esclavitud. Cuando practicamos otorgamiento estamos practicando el genuino amor del Padre con su creación, porque la separación es siempre la diferencia espiritual. Y la semejanza de propiedades produce dibikut, unión. Y por eso toda sensación de oscuridad se revela en un lugar que necesita corrección. No debemos escapar del vacío. Y mucha gente dice que es un vacío existencial y que es una monotonía del trabajo y eso y aquello. Pero hay veces que no. Debemos transformar un cli apto para recibir la luz del Creador. Esto es la primera llave de la sabiduría de la Cábala, que Yeshua precisamente nos enseñó y que el mundo no puede todavía obtener. Los que hemos descubierto esta llave o este mensaje, hemos hallado la llave y debemos usarla. O sea, no podemos quedarla. Esta llave la tienen muchos, pero ni ellos entran ni dejan entrar. Usan, como diría, todas las excusas, pero nunca perdonan al prójimo, y toda cercanía al Creador depende de la equivalencia de forma y posee la base para entender toda la estructura de los mundos, los parsufim, los sefirot y sobre todo el camino y la verdad y la vida en la transformación del ser humano. Y eso es todo, no me quería extender más en mi comentario, pero este artículo tiene mucho contenido, porque revela la oscuridad en el ser humano, pero también revela la llave para combatirla. Y eso es todo, es el cli. Hay que preparar el cli para que la luz no para de entrar, pero si no hay un cli apropiado, no podemos lograr seguiremos esclavos y no podemos lograr la afinidad con el Creador. Eso es todo y gracias por escuchar y que tengan un buen fin de semana, y también recemos porque la desgracia que ha ocurrido en Venezuela, y a veces yo digo, pues yo no sé por qué y no entiendo el mundo, pero hay que ser conscientes, hay que seguir creando en el Creador, creer, porque a veces esto nos separa y nos da oscuridad y decimos, no puede ser, no existe nada. Somos humanos, somos frágiles, pero recemos por las almas de lo que ha ocurrido y nada más. Aquí les dejo con mi comentario. Gracias por escuchar. Amén, amén. Aquí estamos, ¿verdad? Una vez más compartiendo otros comentarios acerca de los textos, ¿verdad?, que corresponden para esta semana. Y como siempre, agradecemos a nuestro Creador Yeshua Mashiach y, ¿verdad?, saludamos también a los compañeros y, ¿verdad?, deseando sabiduría y suerte para todas aquellas personas, ¿verdad?, que están escuchando, ¿verdad?, estos audios, ¿verdad?, de estos comentarios de Cábala
Luriana, ¿verdad? Entonces, también agradecemos a nuestro Rad Michael, ¿verdad? Por a todas estas partes que se está, todo esto que se está llevando a cabo, ¿verdad? Y entonces, aquí el encabezamiento, ¿verdad? De estos versos que nos habla aquí, Kabbalah Luriana, se trata de la separación en lo espiritual solo sucede por diferencia de propiedades. Una similitud de propiedades acerca el uno al otro, ¿verdad? Bueno, este es el encabezamiento, ¿verdad?, de estos textos. Y bueno, ¿verdad?, más abajo nos trae otros textos, ¿verdad?, acerca, ¿verdad?, de este gran tema, ¿verdad?, de mucha bendición, ¿verdad?, de mucha ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, ¿cuántos de nosotros, ¿verdad?, no queremos pedir un consejo, pedir, ¿verdad?, que nosotros tenemos preguntas o cosas así en lo espiritual y a veces también, ¿verdad?, en lo material, y nosotros a veces andamos buscando, ¿verdad?, alguien, ¿verdad?, que nos dé, ¿verdad?, ciertos consejos. Pero bueno, aquí en estos textos, ¿verdad?, más abajo nos dice, ¿verdad?, de que ¿verdad?, es que aquí lo espiritual, ¿verdad?, es sencillo. Kabbalah Luriana es sencilla, es muy simple, ¿verdad? Todo depende, ¿verdad?, de nosotros, los oyentes, personas que estamos escudriñando Kabbalah Luriana. Todo, ¿verdad?, depende allí. Porque aquí, ¿verdad?, Kabbalah Luriana nos habla acerca de que lo espiritual muchas de las veces, pues es muy sencillo, ¿verdad? Siempre Kabbalah Luriana, ¿verdad?, va por una parte, va a ocultar algunas cosas y por otra parte, ¿verdad?, las va a revelar. Pero, ¿verdad?, lo que se va revelando, lo que vamos aprendiendo, pues muchas de las veces muy sencillo como, ¿verdad?, en esta parte de aquí, donde, ¿verdad?, nos dice que en lo espiritual, ¿verdad?, ¿verdad?, cuando hay una separación, ¿verdad?, es cuando ya nosotros ya estamos actuando, ¿verdad?, en contra de lo que el Creador estableció, ¿verdad? Cuando nosotros vamos en contra, ¿verdad?, de lo que es la enseñanza de Kabbalah Luriana, bueno, pues se va a producir toda clase de divisiones, toda clase de confusiones, ¿verdad?, y toda clase de perjuicios. Ahora, ¿verdad?, también nos habla de que también, ¿verdad?, la similitud, las propiedades, ¿verdad?, entonces acerca el uno al otro, ¿verdad? En este caso, la creación con su creador, ¿verdad?, nos acerca y nos hace, ¿verdad?, a algo que somos semejantes a él. Entonces, Kabbalah Luriana, ¿verdad?, nos habla acerca de verdad, de aceptar lo que el Creador ha establecido, de asimilarnos a nosotros, a lo que aceptar, ¿verdad?, lo que Él ha establecido, cómo Él ha querido, ¿verdad?, que haga sido su creación, ¿verdad?, y qué es lo que ha establecido. Nosotros tenemos que aceptar todo eso con amor, con sinceridad, con sencillez, ¿verdad?, para que se produzca, ¿verdad?, esta similitud en propiedades. Entonces el Creador dice así, estableció las cosas así, y entonces, ¿verdad?, eso ya nos va acercando, ¿verdad?, ¿verdad?, a lo espiritual, ¿verdad? Entonces, allí, ¿verdad?, lo que tenemos como las escrituras del Tanaj, ¿verdad?, lo que tenemos como los profetas o los naví, ¿verdad?, en hebreo que se les llama, donde el Creador mandaba a sus profetas, sus naví, ¿verdad?, para que dieran esta enseñanza al pueblo. Y algunas de las veces llegaban los profetas con el pueblo y decían al pueblo: ¿quién es tu compañero? Pues, ¿con quién duermes tú? ¿Verdad? Entonces, ¿con quién están ustedes? Entonces usted sabe que lo que nosotros pensamos,
las intenciones que nosotros tenemos, bueno, pues eso es nuestro compañero. Eso es, ¿verdad?, con quien dormemos o con quien estamos, ¿verdad? Según lo que estamos pensando, según lo que nuestras intenciones que tenemos dentro, eso, ¿verdad?, eso es nuestro compañero. Ese es con quien dormemos, por decir así, ese es con el que comemos, ese es con el que andamos día y noche, por decirlo así, ¿verdad?, con la intención que lo que traemos nosotros adentro. Entonces nosotros ¿verdad?, escudriñamos de Cábala Luriana, ¿verdad? Y nosotros aceptamos, ¿verdad?, todo lo que está aquí. Bueno, pues hay un parecido, ¿verdad?, una similitud delante del Creador. Aunque hay de repente muchas cosas que no entendemos, que no tenemos ni idea de lo que se está hablando, pero nosotros aceptamos que es bueno, que el Creador hizo cosas así, ¿verdad? Y como nosotros como creación, pues hay muchas cosas que van a chocar con nosotros, ¿verdad? Van a chocar con nosotros porque, ¿verdad?, nosotros queremos recibir, el Creador quiere dar, y nosotros nos vamos a topar con muchas cosas ¿verdad?, que no hemos estado de acuerdo, ¿verdad?, durante años, ¿verdad?, según la enseñanza que hemos tenido y según también, ¿verdad?, lo que viene siendo, ¿verdad?, de que nosotros queremos recibir. Entonces, cuando ya estudiamos nosotros Cábala, ya nos damos cuenta que el Creador quiere dar y el Creador estableció las cosas así. Y cuando nosotros estamos en un acuerdo, ¿verdad?, entonces ya se produce la similitud en propiedades. Y bueno, entonces ya nuestro compañero pues es el Creador, nosotros pensamos en el Creador, estamos ¿verdad?, durmiendo con el Creador, por decir así, comemos con el Creador, nosotros estamos pensando en Cábala Luriana, ¿verdad?, y todo ese tipo de cosas. Entonces, en Cábala Luriana nos dice que todo esto es una cosa práctica, ¿verdad?, es algo práctico, ¿verdad? Bueno, ya veremos de qué manera, pero aquí Cábala Luriana es un trabajo que es una práctica, ¿verdad?, de muchas maneras, pero nosotros, ¿verdad?, estamos, ¿verdad?, con nuestra intención, ¿verdad?, de Cábala Luriana, de anhelar todos esos niveles y todo eso. Bueno, pues ese es nuestro compañero, ¿verdad? Entonces aquellos profetas que traían, ¿verdad?, ese mensaje, ¿verdad?, al pueblo, ¿verdad? Entonces, vemos, Cábala Luriana que nos habla muchos ejemplos, nos hace muchas ilustraciones de todas estas cosas, ¿verdad?, que podemos hablar muchas cosas de todo esto, pero es un comentario breve y bueno, ¿verdad?, no tenemos mucho tiempo para, acomodar todo bien ¿verdad?, y todo solamente hacemos un comentario breve, pero también con mucho respeto y con mucho amor, ¿verdad?, con mucha dedicación para, ¿verdad?, las personas que puedan estar escuchando estos audios, ¿verdad?, que sea de bendición. Entonces, Yeshua, él, ¿verdad?, él decía, ¿verdad?, en las escrituras comunes que tenemos, ¿verdad?, él decía, no solamente el que me dice, ¿verdad?, Adón, o Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué es la voluntad del Padre? Bueno, ¿verdad?, como dicen estos textos, pues la similitud en propiedades, la similitud de que el Creador estableció las cosas de este modo, lo espiritual, y nosotros, ¿verdad?, estamos en un acuerdo con eso. Entonces decía Yeshua, porque en aquel día muchos me dirán, pues profetizamos en tu nombre, expulsamos espíritus malos en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces Yeshua dice, bueno, yo en aquel día les declararé, ¿verdad?, que no los conozco, nunca los poseí, nunca tuvimos una relación, nunca hubo nada en común entre nosotros. ¿Por qué? Porque ya cuando uno mete sus ideas, cuando uno pone otras cosas, ¿verdad?, que no son lo que el Creador estableció, bueno, ya hay una diferencia en propiedades y luego, ¿me entiendes?, pues ya no tenemos similitud con el Creador, ¿verdad?, aunque pareciera que algo se está haciendo espiritualmente,
pero, ¿verdad? Nosotros sabemos nuestro corazón, nuestras intenciones que tenemos dentro de nuestro corazón. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que nos estamos engañando o que nos estamos acercando, ¿verdad?, cada vez más al Creador, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tenemos muchos eruditos, ¿verdad? Muchos maestros desde la antigüedad y ¿verdad? Todas esas enseñanzas que ha habido. Y bueno, ¿verdad? La humanidad, nosotros con nuestra naturaleza de recibir, pues andamos buscando, ¿verdad? De que lo espiritual se adapte a mi forma de ser, a mi forma de ver las cosas, ¿verdad? Yo ando buscando un consejo, yo ando buscando algo espiritual, siempre y cuando, ¿verdad? Se me convenga o tenga las mismas, ¿verdad? Creencias que yo. Entonces, vemos que, ¿verdad? También los maestros de todo eso, pues ellos también se han ido de una forma desviada para poner las escrituras y dar ciertas enseñanzas, ¿verdad? Que a la gente le guste, que a la persona le guste, ¿verdad? Y aunque muchos posiblemente sabemos un poco la verdad, bueno, pues también tenemos otra cosa de que queremos también que las cosas se acomoden a nuestro modo y queremos que lo espiritual sea de la manera que yo quiero, ¿verdad? Y entonces allí hay muchos desvíos porque, ¿verdad? Como dicen estos textos, entonces ya se produce la división, se produce toda clase de totalmente diferencias en lo espiritual y ya, ¿me entiendes? Todo eso queda, ¿verdad? Separado, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vemos lo espiritual de una manera como el Creador, ¿verdad?, estableció, entonces eso nos va acercando a Él. Eso hay una similitud en las propiedades y todo eso nos va, ¿verdad?, acercando a Él. Entonces, ¿verdad? Entonces, aquí como dice estos textos, es muy necesario que nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, seguimos, ¿verdad? Entonces, también hay otra cosa también, ¿verdad? De que, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir siguiendo adelante, ¿verdad? Porque, Cábala Ruyana, ¿verdad? Pues, vemos que las enseñanzas de Yehudá Allah, ¿verdad? Nos hablan acerca de la Nefesh, y el Zohar, ¿verdad? Nos habla acerca del Ruah, y ya del libro del árbol de la vida, del Etzai, del Ari, ¿verdad? Ya nos habla ya en un nivel de la Neshama, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ir siguiendo adelante para que todo eso, ¿verdad?, se vaya asimilando, ¿verdad?, se vaya juntando y luego, ¿verdad?, ya se vaya todo eso haciendo un relleno, ¿verdad? Porque cuando ya viene una luz a nosotros, y si es de Nefesh, ¿verdad?, como nos dicen estos textos, si es una luz que viene a nosotros, es una luz de Nefesh, por decirlo así, bueno, entonces va a quedar en cierto lugar, por decir así, y luego después nosotros recibimos una orde de Ruah, y luego entonces eso va a quedar en otro lado. Entonces, al parecer, ¿verdad?, se harían dos kli, por la razón que una luz es diferente de la otra. Entonces se haría, ¿verdad?, por decirlo así, dos kli. Entonces necesitamos nosotros, ¿verdad?, de ir también a nuestra Neshama, ¿verdad?, a nuestra Neshama, para que se produzca el relleno, para que se produzca, ¿verdad?, la completitud. Y entonces ya no haya diferencia, ¿verdad?, entre la orden de Nefesh, de Ruah, de Neshama, sino que ya quede solo un relleno, ¿verdad? Y entonces ya se forma
se forma el cli según el nivel que vaya siendo. Entonces, si nosotros estamos en la primera etapa, en la segunda etapa, la verdad, como la luz tiene, tiene 4 etapas, entonces si estamos nosotros en la 1 y en la 2 y en la 3, bueno, entonces como no está el relleno completo, como todavía falta algo allí, entonces va a haber como una división de que esta luz es esto, esta luz es lo otro, y entonces, ¿verdad? El cli va a estar siempre, ¿verdad? Por decir así, en 2 partes. Entonces ya cuando nosotros llegamos a la 4ª etapa, ¿verdad? Cuando nosotros ya estamos trabajando, ¿verdad? Nuestra cábala luriana, nuestro trabajo personal, entonces ya en cierto nivel, según el nivel que sea, llegamos, ¿verdad? A la 4ª etapa y entonces ya se forma un solo cli, ¿verdad? Un solo cli, y ya, entonces ya no hay diferencia entre una luz y otra, sino que ya es un solo cli y bueno, por decirlo así, se hace solamente una luz y entonces ya todo queda en similitud en propiedades, ¿verdad? Entonces todas esas cosas, ¿verdad? Que todos esos niveles, ¿verdad? Tenemos que completarlos, ¿verdad? Ya sea Nefe, ya sea Ra, ya sea Nechama, y todos esos escalones, todos esos niveles que estamos trabajando, tienen que completarse hasta la 4ª etapa. ¿Para qué? Para que se haga la similitud, ¿verdad? En las propiedades, para que se llene todo el relleno, para que esté todo el paquete junto, y ya entonces, ¿verdad? Ya toda la luz, ¿verdad? Ya sea como una, ya todo tiene un acuerdo en similitud de propiedades, y ya se va formando el cli, ¿verdad? Y ya se va formando ya el cuerpo completo, ¿verdad? O un mundo completo, o ya un nivel completo, un nivel ya se forma ya de una forma completa. Entonces ya no hay división de que una luz entra en una parte y otra luz entra en otra parte, porque, ¿verdad? Hay diferentes niveles de luz, por decir así, y ya entonces si no hay similitud en propiedades, si el cli, el cuerpo, el mundo espiritual o el paso que vamos dando, el siguiente nivel que vamos dando, ¿verdad? Si no está completo, si no tiene la 4ª etapa, pues entonces va a haber allí divisiones de las luces. Entonces esta luz es esto, esta luz es Nefe, Ruá, esta luz es esto y así. Entonces allí va a haber ciertas divisiones, ¿verdad? Hasta que llega la 4ª etapa y entonces ya todo llegue a todo, ya tenga todas las luces y todo el cli, todos los cuerpos tengan la similitud en las propiedades y ya, ¿verdad? Ya todo esté unido, completo, ya todo esté bien formado, ¿verdad? Entonces hay que seguir, ¿verdad? Nosotros adelante, ¿verdad? Y entonces, por otra parte, también, ¿verdad? Como dice al principio, a veces que, ¿verdad? Pueden suceder que tengamos preguntas o cosas así. Y bueno, pues, vemos aquí que en estos textos también nos dice que si de repente tenemos un momento de soledad, de tristeza o algún problemilla, alguna cosa que sí, bueno, aquí nos da la solución, qué es lo que debemos hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando tenemos una pregunta, algún consejillo que necesitamos o algo así? Entonces aquí nos dice que algo nos está pasando a nosotros, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues si yo me siento bajo en lo espiritual, si yo veo que dentro de mí no estoy bien coletado en lo espiritual, ¿verdad? Los 4 pactos, no como que no están bien coletados dentro de mí, entonces hay que trabajar, hay que buscar, hay que estudiar cábala luriana, ¿verdad? Buscar del Creador, entonces el Creador es de esta forma y yo también quiero ser como Él, y entonces se producen las similitudes en propiedades y entonces uno puede salir de eso, ¿verdad? Pero los problemillas o un momento de soledad, de tristeza, cosas así, no tratar de ahogarlo con otro tipo de cosas, como nos dice, ¿verdad? Aquí en estos textos, de tratar de ahogar, ¿verdad? Estas oportunidades que vienen desde arriba. Esas oportunidades que vienen desde arriba para que nosotros crezcamos, ¿verdad? Y no lo ahoguemos con sexo, con, ¿verdad? Una copa de vino, o con amigos, o le llamo a alguien por ahí, o tratar ¿verdad? De olvidar esto y
y me entiende, sino que a eso que viene a nosotros hay que confrontarlo, hay que enfrentarlo porque es una oportunidad que nos da el Creador para, ¿verdad? Crecer, ¿verdad? Entonces, esta es una sabiduría, como dicen estos textos, esta es una clave de la sabiduría que nos daba Cábala Luriana. Entonces nosotros podemos seguir adelante según nuestra capacidad, nosotros podemos seguir adelante, aunque a veces hay ciertos problemillas, ciertas dudas, por decir así, preguntas o cosas así. Nosotros podemos seguir adelante, autónomamente, personalmente, podemos ir siguiendo adelante por la razón de que, ¿verdad? Aquí nos da estos textos, nos aconseja, nos enseña, ¿verdad? De que busquemos, ¿verdad? Da lo que el Creador estableció, y así hacemos un trabajo espiritual y así nosotros podemos vencer, ¿verdad? Esas situaciones que a veces vienen a nosotros, ¿verdad? Eso es lo que el Creador quiere, que nosotros, ¿verdad? Venzamos, que nosotros nos desarrollemos, que nosotros, ¿verdad? Crezcamos. Y veamos que aunque hay cosas así, a veces un poco difíciles, todo esa, ¿verdad? Una oportunidad que el Creador nos da para que nosotros, ¿verdad? Crezcamos. Entonces es una clave muy grande aquí para, ¿verdad? Nosotros desarrollar nuestra sabiduría, ¿verdad? ¿Verdad? Delante del Creador. Entonces, nosotros estamos estudiando Cábala Luriana y nosotros vemos que hay partes bajas, que hay partes altas y que hay niveles y todo. Y nosotros vemos muchas cosas así. Y, ¿verdad? Nos parece que esto es una cosa a veces un poco complicada porque nos habla de muchas cosas. Pero no es así porque, como digo, ya cuando nosotros en cada estado, en cada nivel, en cada parte que estamos estudiando Cábala Luriana, entonces llegamos nosotros a la cuarta etapa y luego eso ya se une y ya no va a haber ya no vamos a ver tantos niveles, ya no vamos a ver tantos bosques, ¿verdad? Sino que ya vamos a ver cosas ya más que son sinónimos. Entonces vemos que acá nos dice, Cábala Luriana nos dice una cosa aquí y otra acá y otra acá, y ya nosotros vamos a poder armar todo eso, ya nosotros vamos a ver que todo es como un sinónimo de todo eso, y no son muchas cosas, ¿verdad? No es tan complicado, sino que ya cuando todo se va juntando y ya vemos que pues era un solo cli, ¿verdad? Nada más que se ve un poco complicado porque en el cli, de primero entran diferentes luces, ¿verdad? Diferentes niveles van entrando allí y entonces cuando se va formando, cuando se va desarrollando, son diferentes cosas y ya entonces sí eso hay muchas divisiones allí. Pero ya cuando llegamos a la cuarta etapa, entonces vemos que era un solo relleno. Entonces vemos que no es tan complicado, vemos que no estaba hablando de un solo concepto, cuando en realidad nosotros mirábamos tantas divisiones, tantos niveles, ¿verdad? Y entonces así, ¿verdad? Es lo que nos va a enseñando, ¿verdad? Aquí de estos textos que es de mucha importancia, de mucha sabiduría, ¿verdad? Y de mucha ayuda para nosotros. Entonces, aunque tengamos así estos problemillas, momentos de soledad, que en Cábala Luriana se nos hace un poco complicado, un poco difícil, que tenemos dudas, por decir así, que queremos buscar un consejo o algo así, sabemos, de verdad, sabemos que aquí como en estos textos nos ayudan a ver, ¿verdad?, de que todo es necesario, ¿verdad? Todo es necesario, y solamente cuando nosotros ya en cualquier nivel que tengamos llegamos a la cuarta etapa, entonces ya vamos a ver las revelaciones, vamos a ver que verdad no es tan complicado, vamos a ver que no es, verdad, tan difícil, sino que simplemente en el camino que estamos tomando, ¿verdad? Sí, vamos a encontrar una cosa aquí, una cosa acá, y luego ya después vamos a ir juntando todas esas piezas y ya vamos a ver todo con más claridad, ¿verdad? Entonces, saludos para los compañeros
y bendiciones para los que escuchan estos audios y suerte, ¿verdad? Shalom, shalom. Un saludo a todos los compañeros, a todos los que escuchan estos audios. Voy a hacer mi pequeño y breve comentario sobre el artículo de esta semana. La separación espiritual solo sucede por diferencia de propiedades y similitud de propiedades acerca el uno al otro. Es conocido que existen dos fuerzas principales. Una corresponde al Creador, que es el absoluto deseo de dar, y la creación, que es el deseo de recibir. No existe mayor separación que la que existe entre el deseo de dar y el deseo de recibir. Nosotros solo somos eso, deseo de recibir. El trabajo espiritual interior es un trabajo sumamente sobrenatural, porque nos enseña a dar. Y nosotros como seres que existimos solo en el deseo de recibir, se vuelve algo que no es parte de nuestra naturaleza. Así que debemos esforzarnos por lograr aprender a dar, ¿no? Por lograr la adhesión con Yeshua y posteriormente con el Creador, ¿no? Como Yeshua nos enseñó: amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen, porque no hay ningún mérito en amar a quien nos ama. Shalom. Espero que estéis muy bien. Aquí dejo mi comentario sobre este artículo de separación y unión en las propiedades. En lo espiritual así sucede. Entonces, en lo espiritual, para que dos objetos espirituales estén unidos, por ejemplo, la etapa 4, digamos, Malhut, esté unida a Yesod, que es ya Serampin, y Malhut es Nefesh, y Serampin sería ya Ruach. Entonces, para que estén unidos, pues tiene que haber como una unidad entre lo más alto y lo más bajo. Entonces, digamos que lo más alto aquí sería la unión con Keter, ¿no? Con Yeshua, y lo más bajo sería, podríamos decir, Jochma. Entonces, a lo que vamos, si una persona se afina, se hace más limpio, se purifica y tiene ya, como digo, esa chance de elevarse hacia un peldaño más alto, porque él se refina en sus deseos, se refina en sus pensamientos internos, se refina en sus intenciones y se refina en no pecar y ofrecerse completamente al Creador. Entonces, digamos que el Malhut del escalón más alto o el reino superior accedería a lo que sería el Keter en nosotros, la purificación máxima con nuestra misericordia y amor. Entonces nosotros en esa purificación, en ese estado de la hora, en el estudio, por ejemplo, pues podríamos acceder al reino más alto, al Malhut Samain, al reino de los... Entonces, refinarse al Malhut Samain a un estado más alto, refinarse al Keter, a la corona en uno mismo, a la paz interior, a la misericordia interior, al estado de la hora, y ahí adquiriría un poco del arrésimo de Jochma dentro de su Binah, dentro de su misericordia. Entonces, dentro de su Binah, él adquiriría la arrésimo de Jochma. Y la Resimo de Jochma siempre es mucho más alta que de Binah, porque Jochma ya es luz de Hayá, luz de vida. Y entonces la persona refinándose adquiriría algún trazo de esa luz de vida en su yesod, en su fundamento,
El fundamento de la persona es el amor interno y por lo tanto el amor hacia todo. Entonces cada persona tiene que refinarse para adquirir que el Malhut superior, el reino de arriba, entre en el Keter de abajo, en nosotros, en nuestro refinamiento máximo. Para ello nosotros tenemos que hacer los deseos más toscos en nosotros, peores, más livianos. Deseos que a lo mejor pues provienen del corazón, de algo que te ha hecho daño o que tú quieres dañar, o en fin, son tanto deseos hacia afuera como deseos hacia adentro. Deseos del corazón, deseo de sentimiento, por ejemplo, deseo de ser en afinidad con, porque aquí la afinidad se consigue con la dedicación, con nuestro deseo interior de querer a Dios, de amarlo al máximo. Y nosotros tenemos una chispa de Él llamada Yeshua y nosotros debemos de acceder a ella, como que el estudio para nosotros es lo más importante, como que más que esto en el mundo no hay nada, como que cualquier cosa terrenal no es nada. Nosotros debemos de amar a Dios, a esto y a nuestra alma por encima de todas las cosas. Entonces para nosotros Dios es lo máximo, es lo que más queremos en este mundo. Entonces a lo mejor por la persona quiere una diferencia de propiedades, al igual que lo espiritual, en el cual en esa diferencia de propiedades, porque se aleja él mismo del estudio, o bien por pecados, o bien por mal comportamiento, o bien por simplemente abandono hacia el estudio. Entonces le puede venir a lo mejor pues algo de estados de tristezas o de depresión, y en esos estados pues la persona debería de coger y adentrarse más en esto y profundizar más en los estudios y orar más y estar más cerca de Dios mentalmente, por ejemplo cogiendo el Zohar o cogiendo el test. Entonces la persona se orienta hacia eso en vez de salir al bar o a la cafetería o con los amigos o con, en fin, o con su gran amada mujer. El tema está en que todo lo que uno siente como tristeza y demás, todo es por una diferencia en las propiedades, y entonces la persona debe de unirse al Creador en esos estados y no dejarse llevar por cosas que luego lo van a traer a peor aún. Entonces nosotros volvemos al redil, nosotros volvemos a la comunidad de Yeshua, al interior. Entonces al volver al redil como las ovejas, nosotros podemos estar en un momento descarriados del camino, y entonces en esos momentos que estamos descarriados del camino debemos de volver al camino, debemos de volver a ese estado del presente, de la hora, con mucho amor y con mucha paz. Y entonces esos estados pues se corrigen y se superan, porque también vienen dolores, como decimos muchas veces, porque aquí en Kabbalah se pasa mucho dolor también, entonces dolor espiritual. Entonces ese dolor pues nosotros muchas veces debemos de orientarlo también a que gracias a él vamos a poder sobrellevar dolores aún peores, dolores aún más fuertes. Dolor psíquico, dolor de conciencia, dolor de la vida, dolor y dolor. Y todo eso, al superarlo, nosotros nos hacemos más fuertes. Y entonces esa fortaleza interior en nosotros va creciendo a niveles desorbitados. Y entonces nosotros somos cada vez más especiales, cada vez más creativos, cada vez más interiores, y ese interior se va formando de ahí casualmente, del sufrimiento,
de ese sufrimiento que es más que nada espiritual, que le llamamos vestir las sefirot, porque las sefirot en realidad son los golpes o las plagas de Egipto. Entonces nosotros las vestimos como luz, porque esto es como la zanahoria y el conejo ese, ¿no? Una analogía de que el Creador por un lado te va a dar lo bueno, pero por otro lado te lo va a quitar, y entonces por un lado te va a golpear, se suele decir, y por otro lado te va a amar, ¿no? No te va a dejar. Entonces, para que Él no te deje, es decir, que para que el Creador no te deje, pues el tema está en que tú no tienes que dejarlo a Él, porque Él te prueba, se dice, Él te prueba, Él te pone obstáculos para que tú los superes. Esos obstáculos vienen de muchas maneras, o bien por la vida cotidiana, los quehaceres que ocurren cosas, o bien por los golpes de Egipto, como digo, por las sefirot, hasta que no las vistes, siempre están fuera de tu percepción. Entonces, cuando ya empiezas a vestir las sefirot, entonces es cuando ya vas formando la vasija. Pero mientras que no va ocurriendo eso, pues te sientes muchas veces en estados difíciles. Y esos estados difíciles son para avanzar, para prosperar. Porque en lo espiritual pasa como en el mundo terrenal. Si quieres conseguir algo en la vida terrenal, pues tienes que esforzarte. Bien sea en tu trabajo, o en tu familia, o en cualquier cosa tienes que esforzarte. Pues en ese esfuerzo también en lo espiritual entre la relación entre tú y Yeshua y el Creador, es eso también. Tiene que haber un esfuerzo. Y ese esfuerzo es sobrenatural, porque es un esfuerzo que implica sufrimiento psíquico en el sentido de conciencia, porque se va abriendo. Hay un campo que no es de este mundo, es un campo de conciencia eterna. Y ese campo de conciencia eterna pues es una apertura a algo renovado, a algo que no es de este mundo material. Entonces esa apertura hacia la chispa de santidad conlleva que hay también que derrotar chispas impuras. Entonces hay que purificar las chispas de santidad que están purificadas, hay que el estar por encima de las impuras. Entonces eso es la conciencia que se va abriendo, y eso daña mucho psíquicamente en dolores de estados difíciles. Y eso, comprender que estamos en el camino más importante en el mundo que pueda tener cualquier ser viviente, que es el camino de la unión con Yeshua. Entonces es el camino más importante en este mundo y no te lo van a dar gratis, no es un regalo, porque si fuese un regalo todo el mundo enseguida lo conseguiría, y no es ningún regalo. Aquí en lo espiritual es al contrario, aquí es por sufrimiento y por dolor. No es por paz y amor, en el principio no va a ocurrirte así. Entonces es dentro de ese soportar los estados difíciles donde te vas superando como conciencia eterna y donde vas alcanzando tu propio ser interno. Y cuando vas alcanzando tu propio ser interno, te crees que estás consiguiendo algo, no estás consiguiendo algo, y entonces te vas dando cuenta de que lo que creías no era y lo que era no es. Y crees que vas consiguiendo algo y luego te viene otra caída. Y entonces muchas veces te sientes o te sentirás
agotado, derrumbado. Entonces es cuando tienes que orarle a Dios por la intermediación de Yeshua, nuestro Maestro espiritual, el Espíritu Santo. Entonces tendrás que orarle y decirle que te dé fuerza, que te ayude para poder superarte en esos trances, para poder estar con Él en unidad siempre, hasta que el mundo desaparezca por completo y asciendas tú a la unión con el Padre, como hijo suyo que eres, porque nosotros somos hijos de Dios. Y nada, por ahí es mi comentario sobre este artículo. Un abrazo y gracias, amigos.